Me toca muy brevemente para no demorar. Marina Gascón no necesita mayor presentación. Para quienes nos preocupamos por el derecho, lo tradicional sería presentarla con su currículum vitae en el ámbito académico. Me parece que huelga, que no es necesario, y me parece que muchas veces el título formal que uno ocupa en determinada universidad, en este caso Marina es catedrática de Filosofía del Derecho y de Filosofía en la Universidad de Castilla-La Mancha, es autora de diversos libros sobre el derecho, pero antes que nada es una pensadora del derecho. Piensa la sociedad y el derecho, los problemas que tenemos con él, cómo solucionarlos, hacia dónde vamos, de dónde venimos, en dónde estamos frente a ese problema del derecho, y cada vez que escribe un artículo o una obra nos ilumina un poco más. Así que le agradecemos que esté con nosotros hoy y compartimos sus palabras, que seguramente serán muy interesantes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Amos, por tu cariñosísima presentación, te lo agradezco. Muchas gracias también a ti y a Juan Antonio como organizadores de estas jornadas. La verdad es que llevo aquí 2 o 3 días y lo único que puedo decir es que he aprendido mucho de todas las intervenciones. Me ha parecido muy interesante un foro centrado básicamente en problemas del derecho judicial, ¿no? Del poder judicial, de nuestro ámbito cultural jurídico, y además porque ha sido también una ocasión para encontrarme con muchos amigos, siempre es grato eso, y para conocer, para ponerle cara y a poder hablar con otras personas a las que solo conocía de referencia. Así que aunque solo sea por todo eso, muchísimas gracias. La verdad es que después de las intervenciones de esta mañana tan interesantes y sobre temas tan polémicos y los propios discursos tan fuertes, tan potentes, lo que yo temo ahora es que se duerman con el mío, pero bueno, en todo caso les proporcionará también un momentito de relajo. Cuando Juan Antonio me invitó a participar en estas jornadas, visto que el auditorio, según me dijo él y según ha sido, estaba formado básicamente por jueces y por abogados, decidí hacer mi intervención, reflexionar, una reflexión muy modesta, e insisto en ello, sobre la jurisprudencia. En particular, mi intervención va encaminada a reflexionar sobre si la jurisprudencia en nuestros sistemas jurídicos, en nuestros sistemas de civil law, cumple eficazmente su función y cuáles son, en su caso, algunos de los requisitos para que ello sea así. En todo caso, antes de entrar en este punto concreto y como paso previo, quiero analizar, o mejor dicho, quiero pronunciarme sobre algunas cuestiones generales relativas al valor de la jurisprudencia y al alcance de la vinculación o de la obligación de seguir la jurisprudencia. Bueno, el término jurisprudencia es un término ambiguo, como tantos en derecho, porque en el lenguaje que usamos los juristas sirve para designar varias cosas. De un lado, en una primera acepción muy amplia, hablamos de jurisprudencia para hacer referencia al conjunto de resoluciones judiciales, sin más. Por ejemplo, hablamos de jurisprudencia española para hacer referencia al conjunto de las resoluciones de los órganos del Poder Judicial español. En otra acepción, digamos, más estricta, la jurisprudencia designa la doctrina legal contenida en una o varias sentencias, es decir, el conjunto de afirmaciones que los jueces hacen en sus sentencias y que concretan el alcance de la interpretación de la ley en una controversia específica. Es este segundo sentido de la jurisprudencia
el que voy a tomar yo como relevante para el análisis. Entendida como doctrina legal contenida en las sentencias, la jurisprudencia se inserta obviamente en el proceso de interpretación de la ley que llevan a cabo los jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Esta interpretación, en línea de principio, puede ser de dos tipos, puede ser en abstracto o en concreto. La interpretación en abstracto es típicamente la que realiza un tribunal constitucional cuando fija el sentido en el que ha de entenderse la Constitución o la ley en un punto concreto, aunque también es verdad que los jueces, en la resolución de los casos concretos, pueden realizar, y a menudo lo hacen como paso previo, interpretaciones en abstracto de la ley. La interpretación en concreto es típicamente la que realizan los jueces y tribunales cuando determinan lo que dice el derecho para el caso concreto que están resolviendo. Es decir, es la interpretación que concreta el alcance de la ley en unas circunstancias específicas, las que conforman el caso. O sea, la que establece que a ese caso le corresponde una determinada solución jurídica. Es este tipo de interpretación el que aproxima el concepto de jurisprudencia al concepto de precedente y el que resulta relevante en la reflexión que quiero hacer. Por tanto, de ahora en adelante voy a entender por jurisprudencia, insisto, o por precedente, no voy a distinguir, la doctrina legal contenida en una sentencia que expresa la regla de juicio, la regla de decisión, conforme a la cual el tribunal ha resuelto el caso. Es decir, la que expresa, por así decirlo, la ley del caso. Una ley que, por consiguiente, puede ser usada para resolver casos posteriores sustancialmente iguales. Y es este último aspecto de la jurisprudencia el que merece ser destacado. Porque si hablamos de jurisprudencia en un sentido relevante, es porque esa regla de decisión tiene un valor orientador para los demás jueces y tribunales. Es decir, porque vemos en ella no simplemente el criterio jurídico de la decisión que se ha adoptado, sino porque vemos en ella también y sobre todo una guía para resolver en el futuro casos sustancialmente iguales. Ese valor orientador es consustancial, creo yo, a la jurisprudencia, sobre todo cuando ésta proviene de los altos órganos y sobre todo cuando proviene de un tribunal de naturaleza final. Se decide como se decide porque en un caso sustancialmente igual habría que decidir lo mismo y por tanto con la intención de proyectar esa regla hacia el futuro. Y una última precisión que quiero hacer antes de seguir adelante. Hay quienes entienden que jurisprudencia y precedente, que como les digo yo aquí no los estoy distinguiendo, son cosas diferentes, son cosas distintas. Entre ellos, significativamente, Michele Tarufo, aunque desde luego no solo él. A mí, sin embargo, me parece que lo que Tarufo y otros autores hacen al distinguir entre ambos conceptos es en el fondo una crítica al modus operandi de la jurisprudencia en nuestros sistemas de civil law. Un modus operandi que termina siendo de la jurisprudencia una caótica red de interpretaciones de la ley parciales, fragmentadas y con frecuencia incoherentes entre sí. Con lo cual, al final, pues, el fin uniformador de la interpretación del derecho que debe cumplir, ahora me referiré a ello, la jurisprudencia, no se puede alcanzar. Yo no puedo estar más de acuerdo con Tarufo en esta crítica, como más adelante pretendo decir. Pero en mi opinión, esto no es razón para no usar como equivalentes, al menos en el plano conceptual, ambos conceptos. Por tanto, a los efectos de la reflexión que quiero hacer aquí, voy a prescindir de esta distinción y voy a entender por jurisprudencia o por doctrina legal la regla de decisión contenida en la sentencia, su ratio decidendi, la que expresa la ley del caso
y que por tanto constituye una guía para resolver casos futuros. En nuestra cultura jurídica es bastante habitual situar el debate sobre la jurisprudencia en el debate más amplio sobre las fuentes del derecho. Es habitual lanzar en esas discusiones la pregunta: ¿es la jurisprudencia una fuente del derecho? O a veces se formula de esta otra manera: ¿es la jurisprudencia vinculante? Y en particular, ¿es vinculante la jurisprudencia del Tribunal Supremo o de otros altos tribunales? Bueno, en mi opinión, situar el debate sobre la jurisprudencia en el debate de las fuentes del derecho, sobre las fuentes del derecho, es bastante poco fructífero. Sea o no sea la jurisprudencia fuente del derecho, lo cierto es que en nuestros sistemas jurídicos los jueces recurren constantemente a la jurisprudencia, sobre todo, aunque no solo, claro, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Los jueces adoptan sus decisiones mirando lo que otros jueces han dicho sobre los mismos asuntos. Junto a los argumentos interpretativos o a los argumentos doctrinales, la jurisprudencia forma parte de las razones para decidir el caso. Juega en la argumentación como un topos que orienta la interpretación de la norma primero y que constituye un respaldo argumental a la corrección de la decisión después. Por eso, aunque como muchas veces se dice, en nuestros sistemas no son de stare decisis, no cabe duda de que la jurisprudencia juega en ellos o tiene en ellos un valor persuasivo. Es decir, actúa como una especie de soft law. Cuando existe una doctrina más o menos consolidada y uniforme sobre un asunto concreto, se espera que los tribunales adopten sus decisiones conforme a esa doctrina. Y cuanto mayor es la uniformidad de esa doctrina, mayor es también su fuerza persuasiva. Por eso, la pregunta relevante no es tanto, en mi opinión, o no es solo, por lo menos, si la jurisprudencia es una fuente del derecho, puesto que en todo caso juega un papel decisivo en su interpretación y aplicación. La pregunta relevante es si la jurisprudencia cumple algún papel valioso en el ordenamiento, porque de ser así, habría que alentar su formación. Es indudable que la jurisprudencia contribuye a alcanzar fines importantes en el sistema. En la medida en que el seguimiento de la jurisprudencia supone la reiteración y, por tanto, la consolidación de unas mismas razones para decidir, contribuye a reducir la diversidad interpretativa en el sistema y, por tanto, a promover la uniformidad en la interpretación de la ley. Y es evidente también que cuanto mayor sea la uniformidad en la interpretación de la ley, mejor garantizadas estarán la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. La seguridad y la igualdad tienen una importancia crucial en el derecho. Siempre la han tenido, naturalmente, pero en los últimos tiempos su garantía se ha hecho especialmente urgente. Una de las quejas más recurrentes de los juristas y también de los ciudadanos es la inseguridad o la falta de predictibilidad del derecho, la falta de certeza sobre la respuesta que probablemente recibirá nuestro caso. Sin duda, me parece a mí al menos, la razón principal de la inseguridad es la enorme complejidad del orden jurídico, una complejidad que deriva de la cada vez mayor multiplicidad y variedad de leyes, variedad de normas. Hoy la idea de ley de la Ilustración ha desaparecido por completo. Esa idea de que las relaciones colectivas, las relaciones sociales, tienen que ordenarse mediante una malla de leyes sistemáticas, completas, claras y sencillas, está muy alejada de la realidad. El sistema estatal de fuentes se ha visto claramente desbordado, por usar una expresión que ha hecho fortuna, porque junto a las fuentes estatales conviven con ellas otras fuentes infraestatales y también supraestatales,
Y además se ha desbocado porque hay una desmesurada inflación normativa que está acompañada muchas veces de una defectuosa técnica legislativa. Todo esto tiene como consecuencia la imposibilidad para el no experto de conocer cuál es la ley que le vincula. Pero también tiene como consecuencia que se ha incrementado muchas veces enormemente la diversidad de interpretaciones judiciales de la ley y con ella la inseguridad y también la desigualdad. Por eso, porque descartada está la vuelta a un orden codificado y simplificado de leyes, se impone al menos, creo yo, la reducción de la diversidad interpretativa por vía de jurisprudencia, como mecanismo para garantizar mejor esos valores. En definitiva, una jurisprudencia uniforme promueve una mejor justicia. Una justicia que asegura la previsibilidad de las resoluciones judiciales y la igualdad ante la ley. Por eso, si se quiere garantizar estos valores, creo que es conveniente o es bueno promover la uniformidad de interpretaciones a través de la jurisprudencia. Prueba del valor que los ordenamientos actuales atribuyen a la jurisprudencia como mejor garantía de esos valores es que hay una marcada tendencia en nuestros ordenamientos a establecer mecanismos institucionales para unificarla. Esta tendencia se refleja particularmente en el papel que hoy se otorga a los tribunales supremos. La manera de concebir las funciones de la casación ha evolucionado y hoy cabe decir que lo que más importa de sus decisiones no es tanto, por lo menos no es solo, salvaguardar la ley en la controversia, en la resolución de una controversia específica, cuanto su capacidad para generar un canon para resolver casos futuros. En definitiva, hoy se asume que la misión central o una misión esencial, por lo menos, de un tribunal supremo es desarrollarse como un tribunal de precedentes. En España, por ejemplo, en las últimas reformas procesales se han movido en esta dirección y han apostado por formar y uniformar jurisprudencia. La Ley de Enjuiciamiento Civil lo declara expresamente en su exposición de motivos. Declara expresamente que la formación de doctrina jurisprudencial, dice, es un asunto de interés público, por tanto altamente relevante, y que está decidida por consiguiente a potenciar esta función. Lo mismo hace la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa más recientemente, que ha establecido también que la finalidad de la casación es la formación de doctrina jurisprudencial. Ahora bien, cuando un sistema jurídico apuesta por hacer de la Corte de Casación una corte de precedentes, o cuando establece en cualquier caso mecanismos para formar y unificar doctrina en los tribunales superiores, se pone en la mesa de debate otra cuestión, la de cuál sea el alcance o la fuerza de esa jurisprudencia. ¿Tiene solo esa jurisprudencia, como pretenden algunos, una fuerza meramente persuasiva, derivada de la calidad de las argumentaciones o de la autoridad del tribunal de la que proviene? ¿O vincula la jurisprudencia también en un sentido fuerte, como sostienen otros, de manera que si los jueces fallan contra las directrices que ha dado el Tribunal de Casación, realizan un acto contrario a derecho? Es decir, ¿es la jurisprudencia vinculante en el sentido de que el juez o tribunal, o los jueces o tribunales, tienen que aceptarla acríticamente? Que la jurisprudencia vincule ha sido siempre entre nosotros un asunto bastante controvertido. El problema más importante, y el que concentra la mayoría de las críticas, es su complicado encaje con la independencia judicial. Una independencia que exigiría que los jueces se sometan exclusivamente a la ley y no a las instrucciones de otros órganos o tribunales, ni por tanto tampoco a las interpretaciones de la ley
que deriven de esto. En su lectura más extrema, la independencia judicial permitiría a los tribunales sentirse libres, pero completamente libres, para fallar incluso contra los mecanismos que pueda idear la ley para formar y uniformar jurisprudencia. Sin embargo, a mí esta lectura no me parece aceptable, porque significaría concebir la independencia como un derecho o como un privilegio del juez, y con ello la renuncia también a dotarnos de mecanismos de aplicación uniforme de la ley. Por tanto, no me parece que sea aceptable. La independencia, más que un derecho o un privilegio, es un deber del juez, ¿no? El deber de resolver los conflictos atendiendo a la ley y solo a ella. Un deber que tiene además como correlato el derecho de los ciudadanos a ser juzgados desde la ley y solo desde ella. Pero esto no es incompatible con la vinculación a la jurisprudencia. Esto es incompatible solo con un cierto modo de entender la vinculación a la jurisprudencia. Están redactadas en un lenguaje tan barroco, tan oscuro y con una argumentación construida a veces de una forma tan desordenada que su lectura se convierte en un verdadero tormento. Obviamente esto no significa que deba vulgarizarse la sentencia, significa, eso sí, que hay que hacer un esfuerzo para que los razonamientos jurídicos aparezcan expuestos del modo más limpio, más claro y más riguroso posible. Una mención particular en este punto merece, por ejemplo, las citas jurisprudenciales, el abuso de las citas jurisprudenciales, las interminables referencias a otras decisiones judiciales que a menudo van acompañadas además de una transcripción literal de lo que el otro tribunal ha dicho. Este fenómeno además es particularmente preocupante porque se ha acentuado en los últimos tiempos gracias a las bases de datos de jurisprudencia que facilitan enormemente el corta y pega, ¿no? El corta y pega, porque muchas veces esa transcripción es una transcripción pura y dura de lo que ha dicho el otro tribunal, sin hacer una labor de síntesis y por tanto sin reflexionar sobre si el caso, los hechos sobre los que se produjo la decisión eran sustancialmente iguales a los del caso que ahora hay que resolver. Son muchos, como ya no tengo tiempo, muchos los defectos, los problemas que tienen que ver con la motivación y que afectan, a mi juicio, a la posibilidad de cumplir esa función jurisprudencial. Digamos que si lo ideal es hacer una sentencia breve, pero clara y precisa, tenemos un problema, porque la claridad y la precisión necesita reflexión, pero la reflexión necesita tiempo. Y es precisamente el tiempo, o mejor dicho, la falta de tiempo, lo que está detrás muchas veces, o lo que constituye uno de los principales obstáculos para que la jurisprudencia de los órganos de vértice puedan realizar eficazmente su función. La gran cantidad de sentencias que deben emitir y que inevitablemente favorece las incoherencias, las contradicciones y los cambios de dirección. Se han propuesto varios remedios para hacer frente a este problema. El más frecuente es la posibilidad de que la propia Corte seleccione los asuntos sobre los que quiere pronunciarse para sentar jurisprudencia. Pero existen también otras posibilidades, como la escogida, por ejemplo, por el legislador español, que ha decidido objetivar el interés casacional. En opinión de algunos, esa objetivación no es tal, porque al final se deriva a la apreciación subjetiva del Tribunal de Casación, pero esto naturalmente es otra cuestión. Lo que es relevante es que si queremos, en compromiso con el valor que tiene la jurisprudencia, formar y uniformar jurisprudencia como medio de protección de esos valores, algunas reformas institucionales son necesarias para ello, pero en la medida en que eso no suceda, el compromiso y el esfuerzo de los tribunales, sobre todo de los que sientan jurisprudencia por una motivación clara y rigurosa, es también, o sería también, un gran paso en esa dirección. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Marina. No había terminado, ya estaban levantando la mano varios. Guillermo Peñalba de Argentina, de allí del compañero de la República Dominicana, y desde México también, y por qué no desde España también. Guillermo. Sí. Muchas gracias por ayudarme a pensar tantas cosas. En Argentina hay una larga y fructífera tradición de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fundamentalmente, que han sido señeros. Algunos han sido luminosos por los señeros y otros han sido un poco oscuros. La jurisprudencia en Argentina ha generado muchas veces leyes que han sido de suma importancia. Colalillo, por ejemplo, lo conocemos por los nombres, porque fueron tan importantes que le damos el nombre directamente. Coxiri para los amparos, Colalillo para la verdad formal, la verdad real sobre la verdad formal, Sejián para el divorcio vincular, una cantidad, y también los tuvimos oscuros como uno que se atrevió a decir que no quedaba probado de ninguna forma que en las diálisis se pudiera contagiar el SIDA. Son cosas terribles también que han ocurrido, hemos tenido luces y sombras, como dijo alguno en la jurisprudencia. Pero lo que siempre se criticó a la jurisprudencia era un temor, y acabo mi pregunta, sobre la cristalización, que la interpretación que un tribunal pudiera hacer de la ley se dirigiera, cristalizara, paralizara a la ley. Es decir, la solidificara en un momento histórico. La interpretación que se hizo en 1957 sobre el amparo, ¿qué ocurría si no teníamos una ley de amparo que viviera junto con las modificaciones históricas? Entonces, ¿de qué manera podemos evitar esa crítica a la posible cristalización del derecho por la actividad de los jueces? ¿Queréis acumular preguntas o queréis responder? Como quieras, como sea, según el tiempo. Bueno, perfecto, respondemos esta primera y después vamos acumulando. Bueno, Guillermo, una de las partes de mi intervención, que es una reflexión, insisto, no es este es un tema que yo haya trabajado ni mucho menos in extenso, sino que me ha interesado últimamente por una serie de razones. El problema central y la objeción central, ¿no?, que se pone a la vinculación de la jurisprudencia es justamente la de la cristalización vinculada a la conversión de un tribunal supremo o del tribunal que forma la jurisprudencia pues en una especie de mini legislador, ¿no? Si resulta que uno no puede separarse de la jurisprudencia de ese tribunal, pues al final el papel del tribunal que forma jurisprudencia es un papel ya no de legislador, sino de superlegislador, porque el legislador al menos deja abierta la posibilidad, en los casos controvertidos, de interpretaciones variadas de la ley. En el caso de la jurisprudencia no. Por eso decía yo, y no soy, aquí hay más gente que defiende, creo, claramente esa posición, que aun asumiendo el valor de seguir la jurisprudencia y aun asumiendo reformas legislativas que puedan establecer, hay que respetar, es obligatorio seguir la jurisprudencia de un determinado tribunal. Esa obligación debemos interpretarla no en un sentido absoluto, porque eso sí que iría en contra de la independencia judicial, del carácter difuso de la jurisdicción y de muchas posiciones también de teoría jurídica que he metido de soslayo, pero que no viene al caso recordar. Eso sí que iría en contra. ¿Qué no iría en contra? Hombre, pues la facultad, la posibilidad de que si el tribunal de instancia entiende verdaderamente que hay mejores razones para decidir, que pueden discutir, porque siempre las puede haber, evidentemente, para decidir sobre ese caso, una manera de separarse de la jurisprudencia con la carga de argumentar por qué se hace y por qué hay otras mejores razones, es una manera también de contribuir a la conformación y al avance de esa jurisprudencia, ¿no? En ese sentido me refería antes a esa idea de que de la jurisprudencia no puede quedar excluido ningún tribunal, que la jurisprudencia está inmersa o está vinculada a la búsqueda de las mejores razones para decidir, y que la búsqueda de las mejores razones para decidir no puede ser el privilegio no puede estar en exclusiva atribuida a un órgano.
tiene que ser el resultado de un proceso en el que puedan participar todos los órganos. Lo que no puede ser, naturalmente, es que si queremos darle algún valor a la jurisprudencia de un órgano, interpretemos tampoco en el sentido contrario la independencia judicial como una facultad en virtud de la cual el tribunal puede hacer lo que quiera. Yo diría, la jurisprudencia en principio vincula, salvo que uno entienda que tiene mejores razones para separarse de ella, pero con esa carga argumental. Por lo demás, la jurisprudencia no vincula en ese sentido de ordeno y mando al que antes me refería, ni siquiera en los sistemas de precedente, ¿no? Donde los jueces gozan de un gran poder discrecional para separarse del precedente. Bueno, si entienden que no hay una concurrencia específica de los aspectos fácticos relevantes que estaban detrás de la regla de juicio, o incluso de superarla, bueno, pues cambiando o exponiendo las razones por las cuales sería mejor abandonar ese criterio jurídico de decisión y adoptar uno nuevo. La jurisprudencia no puede estar petrificada, su virtualidad consiste, yo antes lo decía, no sé si la expresión puede ser muy feliz, pero una manera de ver la jurisprudencia de este modo contribuye a la conformación de un sistema de racionalización judicial, de debate, de argumentación judicial colectiva, ¿no? Nadie puede quedar excluido de ese sistema. El problema entre la previsibilidad y la innovación de la jurisprudencia. Estamos siempre... Seguimos con las preguntas. Llega el momento de la censura previa, así que vamos a hacerla en tiempos muy breves y vamos a ir acumulando, porque si no, no vamos a llegar para hacer las cuestiones. Primero el colega, Perfecto Ibáñez se ha sumado, tomo aquí a Vicente y a Waldir y cerramos. Yo ya lo tengo. Por favor, muy breve, y le pedimos a Marina también. Muy breve la pregunta, y le pedimos a Marina también que sea bien sucinta. Gracias. Okay. Sí, profesora, algunas veces a uno le da la sensación de que los juristas intentan convertir el derecho en una ciencia dura como las matemáticas, entonces se le exige demasiado. A mí casi me parece que los ciudadanos tenemos la obligación jurídica de soportar esto de que se trate de una ciencia blanda. Y luego, con las patologías que usted denuncia, parece ser que las vías recursivas son las que tienen el rol de sanar al enfermo. Bien. Las vías recursivas. Para sanar al enfermo. A ver, la pregunta es si por vías recursivas ¿Sí? nosotros la patología que ya mejoramos el derecho. ¿No? Por las vías recursivas y la jurisprudencia, mejoramos el derecho. Bien. No, México primero y luego España. Y aquí no hay cuestiones de género. Gracias, doctor. Doctora, lo siguiente, de acuerdo al lenguaje tan certero en su ponencia, tal pareciera que allá en mi país, en México, se adolece de muchos vicios en la redacción de la sentencia. Es decir, nos queda claro el abuso, en este caso del juzgador, al establecer las citas en la misma. Pero luego, lamentablemente, hay algunas que ni al caso concreto. Es decir, se van por otra lista, la descuidan y deciden. Entonces, doctora, la pregunta ¿valga la redundancia, necesario apegarse a la estructura de la sentencia, por una parte, y por otra, el sentido forense de las mismas? Después, ¿podría precisar un poco, Guillermo Hernández? Para ser preciso, la estructura como tal. ¿Cómo propondría una estructura de sentencia? En México, igual que aquí, seguramente así lo es. Sobre todo en esencia la parte considerativa. Claro, Guillermo. Por favor. No. Primero, por favor, y ya está perfecto, Ibáñez anotado también. Muchas gracias, Marina. Muy brevemente. Bueno, muchas gracias, maestra. Me gustaría saber qué opinión te merece
Lo que la independencia judicial implica es que allí donde la interpretación de la ley resulte controvertida o discutible, el juez, cada juez, puede tener un criterio propio distinto a la doctrina jurisprudencial. Y por consiguiente, el juez debe seguir la jurisprudencia, pero si entiende que sus razones para decidir son mejores o son más correctas que las consagradas en esa doctrina, podrá apartarse de ella argumentando por qué lo hace, es decir, explicitando y argumentando esas razones. Por eso, entendida así, la vinculación a la jurisprudencia no es contraria a la independencia judicial. Lo que es contrario a la independencia judicial es entender esa vinculación como una relación jerárquica o comisarial o autoritaria entre el tribunal superior del que emana la jurisprudencia y el resto de los jueces. Porque esta forma de ver las cosas, entonces sí, deja a los tribunales de instancia en meros órganos ejecutores de las razones de un tribunal superior, y al tribunal superior, de paso, lo convierte en una especie de mini legislador. En realidad, entender la vinculación a la jurisprudencia en este sentido fuerte, es decir, como una adhesión a la misma que no admite discusión, no solo es incompatible con la independencia judicial, sino con la propia naturaleza difusa del poder judicial, que implica que la función jurisdiccional se ejerce por todos los jueces y tribunales y no le corresponde en exclusiva al Tribunal Supremo o a cualquier otro tribunal. Y por eso la formación de jurisprudencia ha de ser una tarea colectiva, una tarea coral o a muchas voces, como ha dicho en alguna ocasión perfecto Andrés, una tarea en la que pueden, y yo diría incluso deben, participar los tribunales de instancia, que por consiguiente pueden discutir la jurisprudencia si creen tener buenas razones para ello. Pero además es que entender la vinculación a la jurisprudencia como una especie de ordeno y mando del Tribunal Superior termina proyectando también la idea elitista de que un grupo de jueces tiene un acceso privilegiado a la verdad jurídica. Pero esto es confundir las cosas, porque que el Tribunal de Casación tenga la última palabra por la posición que ocupa en el sistema de organización institucional de la justicia no significa, naturalmente, que tenga la mejor palabra. No hay que confundir definitividad con infalibilidad. La mejor palabra será la obtenida en un proceso colectivo de búsqueda de las mejores razones, del que los tribunales de instancia no pueden quedar excluidos. Por lo demás, atribuir la respuesta correcta a una élite de jueces y combinarlo además con un mecanismo de jurisprudencia vinculante en el sentido fuerte al que me he referido, es situar a estos tribunales en una posición comparable a la de la legislatura. En suma, la obligatoriedad de la jurisprudencia no cancela, sino que más bien potencia la crítica de los criterios jurisprudenciales no compartidos. Por eso, incluso cuando la ley establece la obligación de seguir una doctrina jurisprudencial, yo creo que debería entenderse que esa doctrina jurisprudencial vincula si no se observa una razón relevante para abandonarla. Esta es la única forma de entender o de establecer una jurisprudencia vinculante compatible con la independencia judicial y con el carácter difuso de la jurisdicción. Pero es también la manera en que podremos dotarnos de un sistema útil de razonamiento judicial colectivo. Pero me quiero detener en otro aspecto. Siendo la jurisprudencia un instrumento esencial para la aplicación uniforme del derecho, cabe preguntar ahora si tal y como funciona en la práctica de nuestros sistemas, y más allá de si tiene un valor vinculante o si su valor es meramente persuasivo,
cabe preguntarse, digo, si cumple eficazmente su función. En definitiva, ¿es capaz nuestra jurisprudencia de reducir la diversidad interpretativa en el sistema? Adelanto directamente que mi respuesta a esta pregunta es no, y que una de las causas fundamentales del fenómeno, aunque desde luego no es la única, es la falta de una rigurosa y clara fundamentación de las sentencias. Uno de los problemas prácticos más comunes que plantea el recurso a la jurisprudencia es su identificación en el documento de la sentencia. La sentencia es el texto lingüístico, la materia bruta, por así decir, en el que se contiene la doctrina jurisprudencial. Por tanto, esta doctrina tiene que ser identificada o extraída de la sentencia mediante la interpretación. Esto significa que la capacidad comunicativa de la sentencia es esencial para facilitar la función jurisprudencial. Es necesario que esté muy claro el criterio o regla de juicio que la sentencia contiene. Y por eso la motivación no puede estar hecha de cualquier manera. La motivación tiene que hacerse de tal modo que permita a los lectores posteriores de la sentencia y sobre todo a los jueces y abogados individualizar con facilidad la regla de juicio que contiene. Como la regla de juicio de la sentencia es la que establece que en unas condiciones o en unas circunstancias fácticas determinadas, las que fueron consideradas relevantes para resolver cómo se resolvió, en las que se discutía además un cierto problema o unos ciertos problemas, hay que resolver de determinada forma, la identificación de esta regla requiere que en la motivación resulten claros estos aspectos: los hechos relevantes sobre los que se discutía, los problemas jurídicos que se dilucidaban y el criterio jurídico que se adoptó. Por eso, cuando la motivación está hecha con una argumentación de calidad en la que se explicita con estimable precisión qué pasó, qué se discutía y por qué se decide así, en estos casos la regla de juicio es fácilmente identificable. En cambio, cuando la motivación está hecha con una argumentación confusa o de pobre calidad, en la que todos estos aspectos no resultan explícitos o suficientemente claros, su individualización resulta bastante complicada. Cuando esto sucede, la regla de juicio ha de derivarse de la sentencia en un ejercicio de interpretación de inciertos resultados. Es obvio, esto hay que insistir en ello, que la decisión, para ser válida, no tiene por qué estar justificada con una máxima calidad y precisión. Sin embargo, también es obvio, me parece, que una justificación que se acomoda a esos parámetros de explicitud y de rigor permite a los jueces y a los abogados posteriores identificar mejor la regla de juicio de la decisión y contribuye de esta manera a su seguimiento generalizado. De hecho, cuando un tribunal formula con precisión la regla de decisión, la argumentación basada en precedentes jurisprudenciales se aproxima bastante a la argumentación basada en reglas. Desafortunadamente, la praxis de la motivación se aleja con alguna frecuencia de estos parámetros de calidad señalados. Los defectos tienen que ver fundamentalmente con dos asuntos. Por un lado, con la deficiente identificación de los hechos del caso que han sido considerados relevantes, lo que dificulta la individualización del supuesto de hecho de esa regla de decisión, y por otro lado, con la pobre calidad formal de la motivación que dificulta a veces la identificación del criterio jurídico de esa regla. Me referiré muy brevemente a la primera de las cuestiones. 5 minutos, muy bien. La regla jurídica de la decisión se formula sobre los hechos considerados relevantes
y no sobre cualquier otros hechos. Por tanto, identificar la regla exige naturalmente saber cuáles, de entre todos los aspectos fácticos del caso, son los que han sido relevantes para decidir. Si no está claro cuáles son estos hechos, el resultado probable es una variedad de opiniones divergentes sobre cuál sea la regla de decisión. Y esto significa que la sentencia debería contener de una manera clara y rigurosa la motivación de la prueba, ¿no? Una motivación que exponga pues, ordenadamente la secuencia de los hechos que se han sometido a prueba y cuáles de ellos han resultado probados. Sin embargo, en este campo queda aún camino por andar. Es verdad que en nuestros sistemas jurídicos, en los últimos tiempos, asistimos a los que algunos denominan un proceso de racionalización de la prueba que ha impregnado no solamente la teoría, sino también la doctrina, por supuesto la propia jurisprudencia e incluso la legislación. Pero desafortunadamente sigue habiendo una gran tendencia a infravalorar la obligación de motivar la prueba y siguen vigentes varias doctrinas que son contrarias a una praxis de la motivación racional. Me referiré solamente a lo que en mi opinión es el defecto más visible y frecuente, que es el ocultamiento de los hechos. Esa manera de motivar la decisión fáctica, diluyendo todos estos aspectos en un relato genérico sobre los hechos probados que muchas veces además se acompaña o se trufa en las consecuencias jurídicas para el caso. Aparte de que al proceder así la decisión en ese aspecto no puede considerarse bien motivada, es claro también, por lo que a nosotros nos interesa aquí, que no es posible discriminar con seguridad qué hechos se han considerado relevantes para decidir y por tanto no es posible identificar la regla de decisión. Pero el problema de la individualización de la jurisprudencia tiene que ver también con la calidad formal de la motivación. Si la motivación debe permitir a los jueces posteriores identificar con claridad la regla de decisión, la motivación tiene que estar hecha de una manera clara, estructurada, rigurosa y en el ideal al menos concisa. Desgraciadamente, muchas veces también las sentencias se motivan con una cierta falta de claridad y rigor, y son muchos los vicios que afectan a este punto. En mi opinión, la mayoría de estos vicios se pueden resumir en una máxima, y es que no hay que confundir cantidad con calidad. La exigencia de motivación rigurosa no puede confundirse con una motivación simplemente extensa o profusa, ¿no? Motivar bien no es necesariamente hacer una sentencia extensa, prolija muchas veces e interminable. Motivar bien es motivar ciñéndose a los elementos que son estrictamente necesarios para hacer racionalmente justificada y controlable esa decisión. Mencionaré solo por encima algunos de los defectos más persistentes y significativos en este punto, porque son de los que más dificultan la función jurisprudencial. Quizás el defecto más general y visible tiene que ver con el propio lenguaje usado y con el estilo de redacción. Muchas sentencias... Muchas vestiduras, por ejemplo en concreto, es después de la citación a Garzón, a Baltasar Garzón, que desde mi punto de vista la base estaba en cómo se interpretaba el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establecía para la posibilidad de autorizar las escuchas del abogado defensor con los presos en prisión preventiva solo, de acuerdo con una determinada jurisprudencia, con los dos requisitos acumulativos, terrorismo más autorización judicial, o solo esos dos requisitos, porque desde mi punto de vista, y ahí sí que coincido con Atienza, ese artículo es ambiguo, de forma sintáctica, claramente, de la manera que las dos posibilidades eran factibles, correctas. Ahora bien, la jurisprudencia en ese caso se había decantado después de ser menos garantista por una interpretación más garantista de establecer los dos requisitos.
sí que era muy importante en ese caso mantener que la jurisprudencia vinculaba o que no lo hacía. ¿Qué opinión tenéis? Eso fue, y después hacemos un bloque más de dos preguntas más que antes, si querés responder esta tres. Bueno, no sé si le he entendido la pregunta, no sé si he entendido que si puede la jurisprudencia mejorar el derecho. ¿Era esto? Una cosa así, ¿no? Sí. Bueno, usted denunciaba patologías. Bueno, denunciaba patologías en la forma de motivación y de redacción de las sentencias. Pero eso es controlable por los recursos. Para eso están los recursos. No, vamos a ver, no, en mi opinión, no todo es controlable por los recursos, no todo defecto en la motivación de la sentencia lleva necesariamente a considerar que la sentencia no está motivada. En algunas ocasiones puede ser que el defecto sea tan grave que efectivamente nos lleve a considerar que falta motivación. Pero entre un caso de ese tipo y una sentencia excelentemente motivada, como las hay muchas, hay toda una gama de claroscuros. He querido decir en algún momento, no sé si a lo mejor es que no lo he dicho, y quería insistir en ello, que la validez de una decisión no depende de que esa decisión esté motivada con una argumentación de absoluta calidad. Lo que es verdad es que desde el punto de vista del cumplimiento de la función jurisprudencial y por tanto de la previa identificación de cuál es esa doctrina, qué es lo que contribuirá a su seguimiento generalizado, la calidad de la motivación es importante, pero no todo defecto de la motivación puede ser considerado una infracción del ordenamiento jurídico. Y sobre la estructura de las sentencias, pues dependerá de qué órdenes jurisdiccionales estemos hablando. Yo creo que lo relevante, más allá de la estructura, que probablemente haya estructuras modélicas también y otras que no lo sean, pero más allá de la cuestión de la estructura, lo que es importante es, pero no solo efectos de la formación jurisprudencial, que esta es una derivada más, sino efectos también de la motivación, es que quede muy claro en lo que hace referencia a la parte fáctica todos los hechos que se han considerado relevantes y se han sometido a prueba, toda la valoración y los criterios de valoración de la prueba y el resultado de esa valoración. Y en la parte jurídica, digamos, pues que quede también muy clara la argumentación de esa decisión. Por ejemplo, como lectora simplemente de sentencias y no ignorando, por supuesto, primero la gran carga que pesa muchas veces sobre, la gran carga de trabajo que pesa muchas veces sobre los tribunales y la dificultad que estoy segura que lleva implícita la necesidad de decidir, ¿no? Pues con independencia de todo esto, yo he observado muchas veces cuando se expone el argumento, cuando se va a justificar cuál es el criterio jurídico que apoya la decisión, se expone, se va de acá para allá, de allá para acá, se va a un argumento, se vuelve a otro. A veces ese zigzagueo argumental no aporta claridad, más bien confusión. Estoy segura de que muchas veces se hace para reforzar el argumento, incluso para dejarlo más claro, pero muchas veces confunde más que aclara. Me refiero simplemente a estas cuestiones, por eso he dicho al principio, mi intervención es muy modesta, porque pretende poner simplemente de relieve que el esfuerzo por hacer una buena motivación de la sentencia no solamente tiene que ver con el compromiso de control, con el enorme poder que uno como juez o tribunal ejerce, sino que en este caso concreto tiene que ver también con la posibilidad de reforzar, de cumplir eficazmente la función jurisprudencial. Y Última, ¿qué era? Sonia. Lo de Baltasar Garzón, de por qué había dos jurisprudencias. Bueno, pues como hay tantas jurisprudencias variadas y fragmentarias
en tantos temas, unas nos gustan más, otras nos gustan menos. El problema de la falta de una buena formación de jurisprudencia es precisamente que estas situaciones de variedad de jurisprudencia terminan dejando a los jueces y tribunales la elección de a cuál de las doctrinas jurisprudenciales agarrarse. Optar por una u otra depende naturalmente de consideraciones ya de otro tipo, no meramente de vinculación a la jurisprudencia, en este caso de un compromiso mayor o menor con las garantías. Yo creo que en el asunto concreto pues, había habido una quiebra de las garantías que era importante no dejar pasar. Bien. Se va reduciendo, esto es un embudo. Muy brevemente tenemos 3 preguntas y 3 breves respuestas, ya no tenemos más para preguntar. Las 3 preguntas son Vicente, el magistrado prefecto Ibáñez y el Igualdir que había preguntado antes. Y quedaremos para el almuerzo, la increparemos ahí a Marina en el almuerzo, la interrumpimos. 10 segundos, muy breves, preguntas por favor, y Marina también va a ser breve en sus respuestas. La voy a torturar para eso. En el caso de la interpretación de los precedentes, o digamos, en el caso del precedente, por ejemplo, ya específicamente, tú decías un poco como que parece que no hay una interpretación, o entendí la última parte que te discutían acá en la anterior pregunta, no sé si entendí bien o mal. ¿Hay o no una interpretación del precedente? Obvio. Ya. Ahora, bajo esa tesis, el tema es, por ejemplo, si hago la interpretación de lo que yo creo como precedente, ¿cómo tú crees que se puede identificar claramente el óbiter de lo que es propiamente la regla del estado de decisis? Bien, esa ya la tenés ahí la pregunta. Segunda pregunta, por favor, profesor. Bueno, brevísimamente. Sí. Estoy esencialmente de acuerdo con lo que ha dicho Marina y solamente quería hacer hincapié en un aspecto concreto muy interesante. Al considerar la funcionalidad del precedente, el tipo de relación que se establece entre el órgano de instancia totalmente inferior y el tribunal superior, habría muchas veces que atender al tipo de organización judicial. Hay tipo de organización judicial. Porque se da la paradoja de que hoy el juez en un estado constitucional puede cuestionar la constitucionalidad de la ley. No es pensable que no pueda entrar en una crítica de la jurisprudencia. Pero claro, si lo que tiene encima es un tribunal que además de controlar sus resoluciones, controla sus expectativas profesionales y en definitiva ejerce sobre el jurídico administrativo, la dinámica que suscita, vamos, que defiende Marina, que me parece esencial, nunca podría producirse. Por eso muchas veces el discurso sobre este tema está teñido de esa dimensión, que hace referencia al modelo organizativo. Hay modelos organizativos que imponen un tipo de relación que prácticamente excluyen, no se puede interpretar la ley, porque esa está mediada, digamos, de una manera extraordinariamente vinculante por el criterio del tribunal. Bueno, y una cosa, lo siento, pero no puedo dejar de intervenir cuando se trata de caso de Gastón. No voy a entrar, no me quiero extender porque solo se trabaja bastante. Pero quiero decir, ese caso no es una simple cuestión de legislación penitenciaria o no. Es un juez que convierte la relación imputado en prisión y abogado en un ménage à trois, en el que él se interfiere destrozando el derecho de defensa y convirtiendo el proceso penal en una vía de derecho. Además, con una decisión judicial sin motivar, patética. Y luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho reiteradamente que de normas como la penitenciaria no se pueden traer preceptos relativos a la investigación judicial. Aparte, en el ámbito penitenciario, para escuchar a un recluso o un interno, hay que advertirle previamente de que puede ser escuchado. Por tanto, en este tema yo he discutido mucho con Manuel Atienza, pero que no tiene ninguna razón y yo hubiera preferido que no hubiera introducido con el público. Gracias por tus palabras y tus ideas. Igualdir, muy breve, por favor, brevísimo. Con relación a la motivación de la valoración de la prueba, tanto el Tribunal de Apelación permanentemente estamos revisando esa motivación. Así brevemente, entonces, la pregunta es, si faltando la motivación de alguna prueba, ¿eso acarrea indefectiblemente la nulidad de sentencia o es que esa prueba debía ser muy relevante para que ello pudiera ocurrir? Y si ese sería el criterio, que fuera muy relevante,
¿cuál sería, otra vez, eso, un criterio para poder diferenciar entre relevante o no muy relevante? El irrelevante y no muy relevante. Bueno, pues respecto a lo que decía Vicente, pues los precedentes o las doctrinas jurisprudenciales claramente que se interpretan, no dejan de ser enunciados lingüísticos contenidos en el texto de la sentencia. Precisamente lo que he querido plantear aquí es que, puesto que hay que interpretarlos, hay que extraerlos a través de la interpretación, la manera, la claridad comunicativa, la racionalidad lingüística, la manera en que el tribunal, en la motivación de esa sentencia, configure esa doctrina, esa regla de juicio, es fundamental para poder potenciar, por el contrario, obstaculizar la función jurisprudencial. De manera que, pues sí, claro, hay que interpretarlos, y esa interpretación es lo mismo que hablar del problema que estaba sugiriendo, de cómo distinguimos lo que es la ratio decidendi de la... Bueno, pues si estuviese más claro, no habría esos problemas. El problema de la distinción entre ratio decidendi y obiter dicta es el mismo problema que yo he planteado sin aludir a sin usar esa terminología. Bueno, no tengo, perfecto, no era una pregunta, sino una observación que quería hacer. Estoy muy de acuerdo con él. En ciertos modelos de organización de la justicia puede haber presiones veladas del Tribunal Superior como para apartarse de esa jurisprudencia, ¿no? Creo que ha hecho una reflexión que ha aportado un aspecto que yo no he tocado, pero que efectivamente se visualiza también. Sobre la motivación de la valoración de la prueba, hombre, yo me veo absolutamente incapaz de responder en un pildorazo una pregunta de si una prueba, vamos a ver, si una prueba sobre la que sobre la que se ha basado la decisión, o si unos hechos no está justificado, es evidente que y son relevantes para la decisión, es evidente que la decisión no se puede considerar bien motivada en ese aspecto fáctico. Yo no puedo sencillamente basar una decisión en un hecho que no he justificado porque está probado, ¿no? Cuando, como será normal, se habrán aportado pruebas que vayan en contra o a favor de ese... Pero la pregunta pasaba, ¿cómo distingo la relevante de la no relevante? La relevante la tiene que... pero vuelvo otra vez a lo que anteriormente decía. Si una sentencia motiva bien la parte fáctica de la sentencia, dejará muy claros cuáles son los hechos relevantes, es decir, los que el tribunal ha considerado relevantes, que se han sometido a prueba, y después justificará cómo se han valorado las pruebas sobre esos hechos. Bueno, está bien. Lo seguimos en el... Es imposible identificar eso, salvo que uno haga un ejercicio de adivinación, creo. Bueno, les agradecemos mucho, le agradecemos mucho a Marina por este paso.